Dios les bendiga. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un pequeño devocional los días domingos. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan y denos un like. Eso hace posible que más personas conozcan nuestro ministerio. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 321. El tema: un poder engañoso. Quiero iniciar aclarando que en cada una de mis enseñanzas, cuando el Espíritu Santo me lleva a hablar de un tema, la razón es para redarguir al cristiano creyente y congregante, pero nunca con el afán o el deseo de criticar, juzgar, mofarse de los pastores o hermanos que siguen estas prácticas. Yo estoy seguro que a cada quien en su tiempo se le pedirán cuentas y que el pecado lleva en sí su propio castigo. Mi deber como pastor y ministro de liberación y mi lucha declarada contra Satanás el diablo y sus demonios es únicamente mostrar las mentiras y artimañas que ellos utilizan y que, infiltrados en muchas iglesias, tienen dominios sobre muchos cristianos creyentes y congregantes. Mas es mi deber mostrar la verdad de la palabra, para que el que tenga oídos para oír, oiga. Y si alguien se siente aludido o quizás ofendido porque le queda el saco, pues ya muy pronto le dará cuentas a mi Señor Jesús. Y yo no me presto para debates, aclaraciones, etcétera, etcétera, porque la palabra de Dios es indebatible y es verdad y está viva. Por lo tanto, no hay razón de debates. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. La Biblia es muy clara en cuanto a explicar la interrogante de por qué Dios está enviando poder engañoso en estos últimos tiempos. ¿Tú sabes por qué? Respuesta: la encuentras en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 12. Ahí dice: se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En palabras más simples, o sea, a nivel de niños de leche, Dios envía un poder engañoso a aquellos cristianos creyentes y congregantes que han decidido no creer en el Evangelio de mi Señor Jesús y se han acomodado, escuchando y creyendo a lobos rapaces, falsos pastores. Muchos ya han alienado y convencido por demonios de engaño que hablan a través de estos personajes. Mas, en su misericordia, mi Señor Jesús tiene su reserva de buenos pastores que no tenemos más que el deseo de obedecer a mi Señor Jesús. Y esto según Marcos 16, del 15 al 18. Y no lucrar ni económicamente ni buscando vanagloria con la fama, que también son artimañas demoníacas. Yo estoy seguro que mi Señor Jesús
dará su recompensa a todos aquellos que se deleitan engañando a sus ovejas y por lo tanto rechazando y burlándose de él, o sea, de mi Señor Jesús. Segundo énfasis, pon atención. Cada cristiano creyente y congregante, según su libre albedrío, decide si acepta y cree la verdad de mi Señor Jesús, tal y como lo dice la Biblia, ya que recibir la verdad y el amor que Dios te ofrece está en completa conformidad con su evangelio, o sea, sus enseñanzas. Y esto según Primera de Juan 5:3. Ahí dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Por otra parte, conocer la verdad y no obedecerla es enfrentarse a la ira de Dios, según Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, sinceramente, yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que no hay condición más peligrosa para el hombre que conocer la verdad y negarse a obedecerla. Hacerlo es endurecer el corazón y eso causa alejarse y tener una condena de Dios. Por eso yo insisto en que todo cristiano creyente y congregante, por lo menos una vez en su vida, debería ser ministrado en liberación, ya que se necesita ser verdaderamente libre para salir de ese constante mundo religioso de las iglesias, que a pesar de conocer la verdad, se niegan a obedecerla. Y esto los lleva a cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier falsedad que el hombre pueda inventar, así como la fotografía de portada, en que el pseudo pastor ungido habla en lenguas y las ciegas ovejas, o sea, los cristianos creyentes y congregantes ovejas, le creen y hasta lo idolatran. En Romanos 1, del 21 al 22 leemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. También el apóstol Pablo continúa en los siguientes versículos para describir la mentalidad y el comportamiento de los incrédulos. Por favor, estudia Romanos 1 del 29 al 31. Tampoco yo quiero que ignoren esto, que a causa de la insensatez de los pastores y su gran arrogancia y desprecio de la verdad de la palabra de Dios, llevando a un evangelio tergiversado, o sea, el mismo que dice la Biblia, pero acomodado a engañar a los incautos, que se quedaron como bebés espirituales. Y aunque acumulan muchos años como congregantes o asistentes a sus iglesias, nunca el Espíritu Santo abrió sus oídos espirituales para que aprendieran el verdadero evangelio de mi Señor Jesús. En Romanos 1:28 leemos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer esas cosas que no convienen. Y hay algo mucho más grave, tanto para los pastores, pero también para los cristianos creyentes y congregantes,
o sea, las ovejas ciegas. Y esto según Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. También como pastor y ministro de liberación, te pido que no saques de contexto diciendo y pensando que estos versículos se refieren a la inmoralidad sexual. Por favor, tómate el tiempo y la responsabilidad y estudia el capítulo 1 de Romanos y los versículos del 18 al 32 y verás que habla de necedad, ceguera espiritual. Te abro mi tercer énfasis para dejar más evidenciado cómo opera el poder engañoso. Iremos a estudiar cómo lo expresa el profeta Isaías de una manera muy concisa. Estudia Isaías 66, del 3 al 4. Y ahí dice: y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que terminaron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. El poder engañoso, como tal, ministerialmente hablando, es un espíritu inmundo, o sea, un demonio, que influye cuando los cristianos creyentes y congregantes conocen la verdad y se niegan a recibirla, cuando se niegan a obedecerla y a guardarla con injusticia, según Segunda de Tesalonicenses 2:12. Ahí dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esta razón, yo los exhorto a que busquen ser ministrados en liberación, para que puedan ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y si a pesar de eso ustedes deciden seguir a estos falsos pastores asalariados, mercaderes del Evangelio, mercenarios, ya no quedaría nada más que hacer o que decir, porque contra sus decisiones basadas en su libre albedrío están consumadas, según Hebreos 10:26. Pero tampoco caigas en la mentira diabólica que te presenta a Dios como un juez tirano, duro, cruel, que de forma deliberada se deleita condenando a la humanidad a la condenación eterna. Realmente ese no es el Dios de la Biblia, sino uno fabricado por Satanás el diablo y sus demonios. El Dios de la Biblia lo describe Primera de Juan 4:16. Ahí dice: Dios es amor. Segunda de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la Biblia, Dios mismo exhorta a los cristianos creyentes y congregantes a aceptar la verdad. Pero cuando los cristianos creyentes y congregantes le rechazan o lo desprecian, su evangelio, justo en ese momento, no antes, Dios los endurece y les envía un poder engañoso para que según sus decisiones propias vivan
en su maldad hasta su condenación eterna. Espero, pidiéndote que estudies completamente y serio Jeremías 14:10. Espero que el Espíritu Santo te haya mostrado el poder engañoso. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que todo aquel que se niega a obedecer y que prefiere o escoge la comodidad que le brindan los falsos pastores, que tú los atraigas hacia ti y que tu Hijo amado, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libres. Porque yo sé, Padre, que es tu deseo que ninguno se pierda. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.